Hola, buenas, ¿cómo están? Una vez más, venimos a ver un tema bastante importante. Es un tema que no lo podemos dejar de lado, ya que es una de las maneras en las que nosotros podemos hacer una pregunta en el inglés, ¿ok? Fíjense, al igual que el español, nosotros tenemos diversas maneras de poder hacer, de poder diseñar preguntas, ¿no? Preguntas afirmativas, preguntas negativas, preguntas indirectas, directas y las famosas tag questions en inglés, ¿ok? Esta es una de las preguntas que más puede hacer que sonemos nativo, que sonemos natural, porque es una de las preguntas que siempre está dedicada a la manera natural, común, cotidiana de hablar en el inglés. Entonces, antes de iniciar, déjenme yo acá, ¿verdad? Hacer un pequeño repaso para que nosotros tengamos una idea de el origen de las preguntas. Va a ser un repaso bastante pequeño y todo viene desde el verbo to be, ¿verdad? ¿Se acuerdan del verbo to be? Tenemos am, tenemos are y tenemos is, ¿correcto? Am, are, is. Ese es nuestro verbo to be. Entonces, recuerden que el verbo to be es el Big Bang del inglés. Es de donde nace, es de donde parte, de donde se crea toda la estructura gramatical, todo ese esqueleto, toda esa columna vertebral del inglés. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que para nosotros hacer una afirmación, ¿verdad? Tenemos I, am, tenemos you, are. Vamos a trabajar con estos dos por ahora. Estas son afirmaciones. Este es el lado positivo. Si nosotros queremos entonces trabajar el lado negativo, ¿qué utilizaríamos? Utilizaríamos am I y utilizaríamos are you. ¿Ven? Tenemos entonces am, are, is, que es nuestro verbo to be, que también son nuestros auxiliares de el presente continuo. Aquí si nosotros quisiéramos seguir desarrollando pues la oración, simplemente metemos complemento, ¿no? I am happy, am I eating good food, am I eating healthy food, soy feliz, estoy comiendo comida sana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la estructura. Yo quiero que ustedes se enfoquen acá en la estructura, la importancia de la estructura, ¿ok? I am para afirmación. Tenemos primero el pronombre personal, que es este señor que está acá, ¿verdad? Y tenemos después lo que es nuestro verbo auxiliar, que es este señor que está acá. ¿Cómo hago la interrogación? Volteo estos dos caballeros, ¿ok? Sea que coloque el pronombre personal después, o sea que coloque el auxiliar de primero, de la manera más sencilla que ustedes lo puedan entender, ¿ok? Es indiferente yo colocar primero el auxiliar o primero el pronombre personal, a nivel de movimiento, perdón. Si ustedes quieren decir, no, bueno, yo el que muevo es el pronombre personal de la primera posición a la segunda posición, también, o viceversa. Yo, bueno, pongo al am o al are o cualquiera que sea el verbo auxiliar, lo pongo de primero, también es indiferente, ¿no? Entonces tenemos I am y tenemos am I, tenemos you are y tenemos are you. ¿Ok? De esta manera nosotros creamos una pregunta. Nosotros estructuramos una pregunta. Nosotros pasamos de afirmación o negación a interrogación. Con el simple hecho de cambiar las posiciones entre el pronombre personal o sujeto, I, he, she, he, you, we o they, y después el verbo auxiliar que corresponda a dicho sujeto, ¿no? Entonces, este es un pequeño repaso muy, muy importante antes de iniciar la clase para que nosotros podamos ver cómo es la estructura de las tag questions, ¿ok? Bien, entonces vamos a borrar acá y vamos a entrar en materia, ¿ok? Es un tema sencillo, sencillo, pero que requiere de detalle y que requiere de identificación, ¿ok? Vamos a comenzar, fíjense. Primero, entonces vamos a clasificar estos pronombres personales que acabamos de ver, ¿no? Con sus auxiliares, con sus auxiliares. Tenemos aquí afirmación, ¿verdad? Y tenemos aquí negación, ¿ok? ¿Cómo lo diseñamos? Vamos entonces a trabajar los auxiliares. Cuando nosotros logramos reconocer los auxiliares, nosotros logramos reconocer qué tiempo verbal estamos hablando. Por eso es muy importante y por eso la metodología de Widion siempre se basa en la columna vertebral, en la estructura principal, en las bases, pilares o como ustedes quieran llamarles del idioma inglés. ¿Cuáles son esos pilares? Tiempos verbales. ¿Cómo identificamos nosotros los tiempos verbales? A través de sus auxiliares, ¿ok? Si ya han llegado
hasta esta clase, quiere decir que de alguna u otra manera ya han visto previamente diversos tiempos verbales. Verbo to be, presente simple, futuro, y ya sabemos un poco cuáles son esos auxiliares, ¿no? Entonces, es muy importante para poder comprender el contexto completo del ejercicio, poder identificar los auxiliares. Por ejemplo, si yo les digo presente continuo, ¿cuál es el auxiliar? Ustedes me pueden decir, oh, de presente continuo. Pues bueno, el mismo auxiliar del verbo to be. Ah, entonces, ¿cuál es ese auxiliar del verbo to be? Lo acabamos de ver. Am, are, is. Entonces yo les digo, verbo to be, auxiliar, are. Podemos poner am o is, es indiferente. ¿Ok? Vamos a poner is. ¿Ya? Ya tenemos dos. Presente simple. Oh, ¿cuál es el auxiliar de presente simple? ¿Cómo yo determino que esta oración es presente simple? ¿Cómo yo sé negar esto? ¿Cómo yo hago para negar esta oración? ¿Cómo yo hago para confirmar esta oración? Cuando ustedes ven estos caballeros acá, el do y el das. Si ustedes ven el do y el das en una oración, quiere decir que ahí hay presente simple. ¿Ok? Ah, ¿y futuro? ¿Cómo sé yo qué es futuro? Porque está este señor acá. El will. ¿Ok? Y si ustedes ven a este señor acá, entonces, ¿qué tiempo verbal estamos hablando? Futuro. Presente. No. Did es el auxiliar que corresponde a pasado. Entonces acá eh, agarramos básicamente los tiempos, los auxiliares de los tiempos verbales más comunes. Tenemos presente, pasado, futuro, presente continuo o verbo to be, que es el are y el is, y nos falta el am. Pero estos son unos ejemplos. Y del otro lado vamos a poner la manera en que los negamos. ¿Ok? La manera en que los negamos. La negación en el inglés, yo les voy a dar un truquito acá para la negación en el inglés. Es un truco de asociación, es un truco que a mí me funcionó mucho. Recuerden que el inglés es muy importante nosotros poder identificar esas pequeñas conchitas de mango, esos pequeños baches en el camino, esas pequeñas rocas con las cuales nos podemos tropezar. Yo digo y siempre comparto que la estructura general es muy fácil de aprender, pero estos pequeños errores son difíciles de recordar. Entonces la esencia, muchas veces, la esencia está en estos pequeños errores. Fíjense bien. Tenemos entonces are. ¿Cómo yo niego are? Fácil. ¿Cómo yo niego este auxiliar? Not. Todos los auxiliares lo vamos a negar de la misma manera. Is, ¿cómo lo niego? Not. Do, ¿cómo lo niego? Not. Does, ¿cómo lo niego? Not. Añadimos la terminación not. Ya vimos cómo hacer una afirmación. Ya vimos cómo hacer una interrogación, ¿no? Pronombre personal, I, auxiliar, am. Afirmación. Interrogación, lo volteo. Am, I. Interrogación, añadimos not, añadimos not, añadimos not. Y listo. Así se hace una interrogación. Así es sencillo. Una negación, disculpen. Así es sencillo. ¿Ok? Ahora bien, vamos entonces acá a mostrarles un truquito que yo aplicaba en mi época de estudiante de idiomas y que en el inglés afortunadamente es bastante fácil de identificar y bastante fácil de recordar. ¿Qué hacía yo en mis tiempos de aprendizaje? Al principio lo hacía en escritura, ¿no? Digamos que era muy redundante. Al principio lo hacía en escritura, pero después de tanta práctica y de tanto hacerlo, el cerebro se acostumbra. Miren lo que yo hacía. Cómo yo hacía una contracción de la negación. Are, ya dijimos que era are not para la negación, yo lo hacía de esta manera. Yo lo escribía pegado. Yo lo escribía así, are not. Y después lo hacía de esta manera. Así lo hacía yo. Borraba la O y la intercambiaba por un apóstrofe. ¿Ok? Imagínenselo así. Entonces, is not. ¿Verdad? Junto, pegado. Yo cambiaba la O por un apóstrofe. ¿Ok? Yo hacía el tachón. Yo borraba esa O y después ponía un apóstrofe. Y se veía que ahí hubo algo. Ya después con la práctica, ¿ok? Simplemente después hice una evolución. Ya después para mí el apóstrofe era una O, ¿no? Y iba de la siguiente manera. D-O-N-O, ¿ven? Dos.
D-O-E-S-N-O. Y así yo hacía la negación. ¿Ok? ¿Que hay una sección? Sí hay una sección. Esa sección la vamos a encontrar acá. En este señor. Esto no existe. Esto que ustedes ven acá no existe. Esto está incorrecto. Primera conchita de mango que nosotros nos encontramos. Primer bache que podemos caer. Primera piedra en la que podemos tropezar. ¿No? Esto no existe. Vean que de la mayoría de los auxiliares, okay, incluso auxiliares perfectos, se comparten de la misma manera. Déjenme acá mostrarles un ejemplo de un auxiliar perfecto. Okay, no se me vayan a confundir. Have, sí, es tener como verbo, pero también es auxiliar. Trabaja en tiempos perfectos, trabaja de la misma manera. No me quiero adelantar, pero este es un ejemplo para mostrarles que la mayoría de los auxiliares funciona esta pequeña regla, este pequeño truco que yo les estoy dando, pero hay una excepción. Y esa excepción es este señor que está acá. ¿Ok? Will no se dice de esa manera. Will se dice de la siguiente manera. Se dice, discúlpenme, se dice won't. Won't. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, colocamos aren't, isn't. Ok, vamos a practicarlo acá mientras lo escribimos, ¿no? Do, D, O, N, apóstrofe T, D, O, N, apóstrofe T, sección, ¿ok? N, apóstrofe T, ¿no? Entonces, estas son la manera en la que nosotros negamos, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿por qué les hice esta pequeña pizarrita acá? ¿Por qué les hice este pequeño cuadro acá? Digamos que es algo para que ustedes se puedan guiar. Digamos que es algo para que ustedes se puedan copiar, para que ustedes puedan tener de referencia y acá de alguna u otra manera nosotros podamos identificar. Miren lo sencillo del TAT question. Miren lo fácil que funciona el TAT question. ¿Okay? Nosotros vamos a tener un carácter bastante importante acá en el TAT question. Yo lo llamo puente. Para mí es un puente, ¿no? Y lo voy a marcar acá. Ese puente es la coma. La coma. Y lo voy a marcar acá. Esperen, vamos a ponerlo de un color que podamos ver la coma. ¿Ok? ¿Cómo funciona entonces? Funciona de la siguiente manera. Miren bien. Vamos a crear una oración. You don't have money. You don't have money. No tienes dinero. ¿Verdad? Recuerden que aquí el ejercicio es que todo lo creamos desde cero. Tenemos nuestro whiteboard o nuestro pizarrón y todo lo vamos creando de cero. Paso a paso. No tienes dinero. Esa es una negación. ¿Ok? Podríamos también decir, tienes dinero. ¿Cómo nosotros formularíamos comúnmente esta pregunta? Tradicionalmente, con las estructuras, se haría de esta manera. Esto lo voy a poner para caracteres, para prácticas del ejercicio, pero lo voy a borrar inmediatamente. Esto sería así. Do you have money? Signo de interrogación. Identificamos el auxiliar. Identificamos que el auxiliar está primero. Y luego tenemos el predicado, ¿no? ¿Tienes dinero? ¿Cómo sería una afirmación? Fácil. Así sería una afirmación, ¿no? Así, discúlpeme, así sería una afirmación. Tienes dinero sin el auxiliar. Recuerden que en presente simple el auxiliar no se coloca. Hoy no estamos trabajando en presente simple. Hoy estamos trabajando única y exclusivamente en estructuras de TAT questions. Si nosotros ya llegamos hasta este punto, es porque de alguna u otra forma nosotros entendemos que una afirmación se construye de diversas maneras según el tiempo verbal, pero comparte la misma base, ¿no?
Afirmación, pronombre personal auxiliar, negación, pronombre personal auxiliar, negamos siempre al auxiliar, interrogación, abre siempre el auxiliar. En el caso de presente simple, pues no se coloca el auxiliar, ¿no? Es una concha de mango, una piedra en el camino, ¿no? Que debemos identificar, ¿ok? Entonces, esto es la manera convencional, la manera en la que nosotros hacemos una interrogación regular, ¿no? Borramos esto entonces acá. Volvemos al ejercicio. You don't have money. No tienes dinero. ¿Cómo transformamos esta simple negación en una TAT question? Para que suene de la manera más natural posible, para que suene de la manera más cotidiana, para que suene nativo, para que estemos familiarizados con el acento, con el dialecto, con la jerga, con el slang del idioma. Y salgamos un poquito de esa estructura cuadrada de aprendizaje y sonemos un poquito más natural a la hora de nosotros hablar. Sencillo, préstenme atención. La coma marca el inicio del TAT question. Coma. Ese es el inicio del TAT question. Ahí se está generando la etiqueta. ¿Ok? ¿Qué sigue después para nosotros cerrar la oración? Identificar el auxiliar. Debemos identificar el auxiliar. ¿Cómo podemos nosotros identificar el auxiliar? ¿En qué tiempo verbal está esta oración? Acá vemos el tiempo verbal. ¿En futuro? No, porque en futuro nosotros estaríamos utilizando el will. En pasado, en presente. Vean el tiempo verbal, ¿no? Aquí podemos ver entonces que la oración está en presente. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar do. Do trabaja con you. ¿Ok? Do trabaja con este señor que está acá, con you. ¿De acuerdo? Entonces, una vez nosotros identificado el tiempo verbal, que está en negativo, presente simple, pasa al otro lado en afirmación. Mismo tiempo. ¿Cómo así? Bueno, veamos. You don't have money, do you? ¿Qué significa este do you que está acá? Significa nada más y nada menos que verdad. ¿Cierto? ¿Es así? ¿No? No tienes dinero, ¿verdad? No tienes dinero. ¿Cierto? No tienes dinero. ¿Es así? Correcto. Por ejemplo. ¿No? Entonces ya es una TAT question. Ya es una forma diferente de preguntar, más natural, ¿no? Está cayendo, vamos a poner un ejemplo, está cayendo una lluvia bastante fuerte y evidentemente estamos todos empapados. Entonces, ¿qué le diríamos a la persona? No tienes un paraguas, ¿verdad? Es evidente que la persona no tiene un paraguas porque está todo mojado, de lo contrario, estaría seco o mucho mejor resguardado, ¿verdad? Entonces, es una interrogación abusando de la afirmación o redundando la negación. Sigamos. Vamos a hacerlo del caso contrario. Empezamos con una negación, ahora vamos con una afirmación. You have money. La coma. La coma es el inicio del TAT question. Es el puente. Abre ese portal paralelo y nos hace entender que lo que sigue es un TAT question. Esto es una afirmación. Tú tienes dinero. Tú tienes dinero. ¿Qué tiempo verbal estamos nosotros trabajando allí? ¿Qué tiempo verbal estamos nosotros utilizando allí? Este tiempo verbal que está acá. ¿Lo ven? El does que está acá. El do, perdón, que está acá. El do que está allí. Ese es el tiempo verbal que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿afirmativo o negativo? Afirmativo, ¿verdad? Porque si fuera negativo, fuera el caso que está arriba. ¿Cuál es el caso que está arriba? Este caso que está acá. Que se muestra el auxiliar. ¿Por qué se muestra el auxiliar? Porque lo vamos a negar. Recuerden que esta sección es nada más en presente simple. ¿Ok? Por eso iniciamos por ahí, porque es un poquito más complicado. Entonces, you have money.
Afirmación, ¿está afirmativo o está negativo? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Está afirmativo? ¿Pasa del otro lado? Negativo. Don't you? Tienes dinero, ¿verdad? Tienes dinero, ¿cierto? Tienes dinero, sí. Tienes dinero, ¿es correcto? Eso es lo que significa, ese that question. Eso es lo que significa ese that question. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá la fórmula de la afirmación. ¿Cuál es esa fórmula de la afirmación? Pronombre personal más auxiliar más complemento. ¿Ok? Entonces, fíjense, presten atención a lo que voy a yo colocar acá para que ustedes se guíen. Vamos a colocarlo así. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué nos dice la fórmula? Entonces la fórmula nos dice, si empezamos positivo, ¿verdad? Si empezamos positivo, el that question es negativo. ¿Ok? Si empezamos positivo, el that question es negativo. A ver si lo podemos poner un poquitito más grande. Bien. Creo que así está bien. Ok, vamos a ubicarnos acá nuevamente. Entonces esto dice, si empezamos positivo, el that question es negativo. ¿Ok? Otro caso. Acá. Si empezamos negativo, el that question es lo contrario. Es positivo. ¿Verdad? ¿Cómo identificamos claramente si es positivo o negativo? De la siguiente manera. Es importante saber identificar el tiempo y auxiliar de cada oración. Es importante saber identificar el tiempo y auxiliar de cada oración. ¿Okay? ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué nos traduce esto? Lo hace de la siguiente manera. Permítame mostrarles.